Continuamos con más acá en la revista Primera Hora. Hemos llegado a nuestro segmento de recomendaciones médicas y el día de hoy nos acompaña el doctor Adrián Coulson para hablar de un tema muy importante que tiene que ver con nuestra salud y en este caso de los aneurismas cerebrales. ¿Y qué tal? ¿Cómo está, coach? Buenos días. Bueno, doctor, buenos días. Estaba platicando con el coach. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Álvaro. Buenos días a toda la televidencia de la revista. Pues vamos a hablar de este tema que son los aneurismas cerebrales, que representan una especial gravedad de quien la padece. Ok, en este caso, el aneurisma, me gustaría que nos expliquen en general de qué se trata y cómo podemos identificar los aneurismas en nuestro cerebro. Sí, mira, los aneurismas son malformaciones vasculares. Las malformaciones vasculares se dividen en dos grandes grupos. ¿Qué quiere decir malformaciones vasculares? Un vaso que se forma mal, que está anormal, que su anatomía no sigue la de un vaso que no tiene alteraciones, ¿verdad? Entonces, las malformaciones vasculares se dividen en dos: las malformaciones de alto flujo y las malformaciones de bajo flujo. El aneurisma es una malformación de alto flujo. ¿Por qué de alto flujo? Porque depende de vasos arteriales. Entonces, se forma una protuberancia, como tú antes de cámara decías, pero vamos a poner un ejemplo para que los amigos televidentes se den una idea. ¿Has visto cuando a los neumáticos, a las bolsas se les forma como una pelotita? Sí, se hincha un poquito cuando de se lado. golpean y se forma una pelotita que está debilitada, ya una llanta vieja. Así más o menos, no sé si es el mejor ejemplo, pero para que se den una idea de qué es lo que le sucede al vaso. Se va formando como un saquito en el cuerpo, y esto se debe a que una de las paredes del vaso se debilita, ya sea porque no existe, o sea, en ese paciente carece de una capita del vaso que le da fortaleza o firmeza al vaso. Entonces, al no existir y ser las arterias de alta presión, la sangre va haciendo que se vaya formando la bolsita. Ese es un tipo de aneurismas que se llaman aneurismas saculares. Existen otros aneurismas que se llaman aneurismas fusiformes, en el cual no es que se forma una bolsita al lado del vaso, sino que todo el vaso se ensancha, está debilitado. Y de ahí que esa pared debilitada de ese aneurisma puede romperse. Cuéntenos un poquito, estos aneurismas tienen que ver muchísimo con factores genéticos o pueden provocarse por otro tipo de factores externos o cuestiones, digamos, de salud que puedan irle dando ese problema o esa debilidad a esa zona. Sí, tienen una predisposición. De hecho, a veces hay familias que varios miembros de la familia tienen aneurisma, o en un mismo paciente puede tener múltiples aneurismas. Es decir, hemos visto pacientes que tienen 18, 19 aneurismas. Ya un solo aneurisma representa un riesgo. Y aquí esto es importante porque la pregunta que hacías inicialmente, Álvaro, de cómo podemos identificar los aneurismas, en realidad las manifestaciones clínicas de los aneurismas van a depender de dos factores. Uno, el mecánico, es decir, la bolsa que está pendiendo del vaso va a generar algún grado de compresión. Y la otra, que es la más temible, que es cuando se rompe esa malformación. Y ahí es donde quería llegar al punto de este riesgo de esta zona que está totalmente débil. Ya lo comentaba usted con ese ejemplo de esa bombita que se va hinchando en un neumático. Cuando esta llega a su punto, ya a su límite, y esta puede provocarse esa, digamos, esa explosión o ese problema, ¿qué es lo que puede suceder con el paciente que se ve afectado por estos aneurismas? Mira, es muy buena pregunta porque quiero recalcar que la ruptura de los aneurismas puede verse en pacientes jóvenes, en pacientes adolescentes, en algunos casos pueden verse en pacientes mayores, pero esto es muy frecuente porque adolescentes llegan muy graves. Ok, mira, la principal manifestación de la ruptura de un aneurisma es el dolor de cabeza. Aunque, por ejemplo, dependiendo de la localización del aneurisma, puede dar bastantes síntomas por compresión de las estructuras que están cerca. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los aneurismas que se encuentran en una arteria que se llama arteria basilar, en donde pasa muy cerca el tercer nervio del cráneo,
que es el que controla el movimiento de los ojos y el párpado, entonces al paciente se le cae el párpado. Y es porque está comprimiendo ese nervio. Y eso puede pasar durante un tiempo antes de la ruptura. En este caso, disculpe que lo interrumpa, en este caso las personas, los diferentes pacientes que vemos de que pueden tener este tipo de afectaciones, ya sea, ya mencionaba usted algunos de los síntomas como pueden ser el dolor de cabeza, hay gente que puede decir, puede ser por migraña o puede ser por cualquier otro tipo de problema. No necesariamente siempre los dolores de cabeza excesivos o en este caso como las situaciones de migraña tienen que ver con estos aneurismas. De hecho, es muy buena pregunta y en alguna de las charlas que hemos hecho sobre cefalea hemos hablado de las banderas rojas del dolor de cabeza. Por ejemplo, un error muy frecuente, Álvaro, de eso que tú dices, es que se le atribuye a diagnósticos como migraña a un dolor que se presenta de manera aguda en un paciente que no había tenido dolores de cabeza. Eso no es migraña. Los criterios de migraña dicen que al menos deben de haberse presentado 5 episodios que cumplan otras características. Si un paciente presenta, por ejemplo, un dolor de cabeza agudo que antes no lo había presentado, y más si se presenta otro síntoma como visión doble o caída del párpado, eso no se puede atribuir a migraña. Y eso es un error muy frecuente. Muchas veces hemos visto pacientes que se le han roto el aneurisma porque han llegado a la emergencia y solo se le han puesto analgésicos para el dolor y se mandan a la casa creyendo que es, por ejemplo, una crisis de migraña. Pero el dolor de cabeza del aneurisma, porque a veces el aneurisma antes de romperse presenta algo que se llama cefalea en centinela, que es como lo que nosotros llamamos el domo, que es la parte más externa del aneurisma, está muy tensa. Por ahí pueden haber microsangrados y esos microsangrados irritan mucho la meninge y dan un dolor de cabeza severo, insoportable. No está roto totalmente el aneurisma, pero ya presenta el paciente un dolor de cabeza como intenso. Una alerta. Entonces ese paciente va a la emergencia. ¿Por qué viene? No, es que me da un dolor de cabeza. Póngase un ketorolaco, tome este dimenhidrinato, inyéctese, descanse el estrés, y luego el paciente regresó y posteriormente, desafortunadamente, se le rompió ese aneurisma y el paciente ya llegó en un estado de coma. Porque la ruptura del aneurisma, y por eso es que es muy importante esta entrevista, la ruptura del aneurisma es una catástrofe neurológica. Los pacientes a quienes se les rompe un aneurisma tienen alta probabilidad de muerte. Son pacientes que llegan muy graves. Se confunden mucho a una meningitis porque los pacientes llegan con rigidez del cuello, llegan en somnolencia o coma, llegan con alteraciones de los nervios craneales, y esos pacientes requieren una intervención de urgencia para poderle rescatar la vida, y aún así muchos de ellos fallecen. Y cuando este aneurisma se puede identificar a tiempo o en una situación que aún puede ser reversible, ¿cuál es el tratamiento que puede seguir un paciente, digamos que constantemente va a los chequeos, se lleva a cabo todos los estudios adecuados? ¿Cuál es ese paso a paso que deben de seguir ellos? Claro, ese es el éxito. Por ejemplo, cuando existe un dolor de cabeza en las características o en las circunstancias que dijimos, el paciente tiene que llegar a un médico que tenga especialidad en esto, a un neurólogo clínico, a un neurólogo. Siempre hago énfasis en eso. Entonces, si el neurólogo recoge la historia clínica y mira que esto no cumple con los criterios para migraña, entonces enviará a hacer un estudio de imagen. Y esto también es importante porque no es genérico. A veces las personas llegan a la consulta ya con una tomografía, con una resonancia, pero decir tomografía o decir resonancia no es tan sencillo. Yo tengo que definir cuál es el estudio dentro de la tomografía que yo necesito. Si necesito una tomografía con contraste o una angiotomografía. En estos casos, de acuerdo a la evaluación del médico tratante, debe solicitar un estudio en donde se miren los vasos sanguíneos. Entonces eso se llama angiotomografía. Angio en medicina quiere decir vasos sanguíneos, ¿no? Entonces le realizamos una angiotomografía o una angioresonancia. Y ya uno identifica la bolsita y uno le dice al paciente, mira, usted tiene un aneurisma. De ahí el tratamiento. Doctor, esta catástrofe neurológica, que es un problema muy grande, si no se ve a tiempo, si no se lleva a cabo lo que mencionaba usted, los estudios específicos, ¿cuál es el riesgo de que la persona pueda agravarse un poco más? Es decir, usted mencionaba que pueden haber muchos aneurismas, pero en este caso, que uno pueda ocasionar otro, o es
a la misma vez que puede suceder? No, fíjate, no todos los aneurismas se van a romper. Hay personas que les hacemos un estudio, inclusive hasta por enfermedad de Alzheimer, cuando tiene 75 años, y miramos que tenía ahí un aneurisma. Pero como tienen un riesgo de romperse, uno les debe dar tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, un único aneurisma puede ser suficiente. De hecho, en la mayoría de los casos encontramos un único aneurisma. Este ejemplo que yo te decía de un aneurisma múltiple son raros, pues no son frecuentes. Pero cuando uno encuentra un aneurisma que estaba estudiando por otra cosa al paciente o porque intencionadamente le dice, mira, lo que tú tienes puede ser que sea un aneurisma, uno le envía el estudio, encuentra la malformación y uno debe de asesorar al paciente cuáles son los posibles tratamientos para el aneurisma, porque sí tiene tratamiento, y el tratamiento de los aneurismas se dividen en 3 tipos. Uno, que es la colocación de un coils. Un coils es como un alambrito, por así decirlo, que se introduce como los cateterismos cardíacos parecidos, pero esta vez va hacia el cerebro, y dentro del aneurisma se introduce ese alambrito para que ya no se rompa, para que ya la sangre no le pegue a la pared interna del aneurisma y no se rompa. La otra manera es la colocación de un stent. Un stent se introduce, es como una forma de tubito que se introduce dentro del vaso sanguíneo para que el aneurisma quede aislado de la circulación. Y la tercera, que desafortunadamente en nuestro medio, por razones económicas, es la más frecuente, pero es, digamos, la menos indicada, la que tiene más probabilidad de complicarse, que un clipaje. Un clipaje, así como su nombre lo dice, se abre el cráneo, esta vez se entra por fuera, no por dentro, sino se abre el cráneo y el aneurisma se clipa con un instrumento. Y entonces, al clipar el aneurisma desde su raíz, ya él queda aislado de la circulación. Entonces, las probabilidades que se rompan se reducen de manera drástica. Este es, en el mejor de los casos, un aneurisma que se diagnosticó antes que se rompiera. Ahora tenemos otro panorama, que es el aneurisma que se rompió. Si bien es cierto, también se debe de ir a lo que nosotros llamamos asegurar el aneurisma, que es hacerle algún procedimiento de intervención. En este caso, los pacientes ya necesitan otro tipo de tratamiento, que es como en algunos casos manejo en unidad de cuidados intensivos, pacientes intubados, bajándole la presión o reduciéndole la presión intracraneana, que en este punto ya estamos debatiéndonos para rescatarle la vida al paciente. O sea, el paciente se está debatiendo entre la vida y la muerte. Por eso es importante que usted, amigo televidente, cuando tenga un síntoma como dolor de cabeza, un síntoma como mareo, un síntoma como visión doble, un síntoma como que tiene pérdida de fuerza de una extremidad, no vaya a la farmacia a solo pedir un medicamento, o por ejemplo, vaya a una consulta quizás de un médico que no tenga experiencia en esto. Acuda a un especialista, porque detectar un aneurisma en tiempo y forma le puede salvar la vida. Y como ya lo dije y lo repito, esto puede presentarse en pacientes jóvenes. Entonces, yo he ido a muchos hospitales a ver pacientes en condiciones graves que se están muriendo, muchos de ellos fallecen, y que habían llegado por dolores de cabeza y no se dio la importancia que merecía. Y eso es muy importante, todas las recomendaciones que nos ha dado usted el día de hoy, y sobre todo aquellas personas que los síntomas que usted comentaba ya han podido identificarlos, pueden acudir donde usted, y me gustaría, doctor, que nos comente dónde se encuentran ubicados y cuál es la forma también en la que pueden atenderlo a ellos. Claro que sí, estamos en Neurofarma, Managua, Estelí, Juigalpa. Tenemos ahí un equipo multidisciplinario que trabajan con nosotros, inclusive neurocirujanos. Detectamos de una manera bastante segura un aneurisma que esté ahí. Tenemos un equipo de neuroradiólogos que es un radiólogo especialista en imágenes del cerebro, y nos pueden localizar al 75 39 47 95 o 222 33 200. También en las diferentes redes sociales, en YouTube tenemos un canal donde hablamos sobre estos temas también, y también estamos en Instagram, etcétera, en todas las redes. Con mi nombre me pueden ubicar, y para cualquier consulta nos pueden escribir y con mucho gusto les contestamos sus dudas. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy, por la excelente información que es de muchísimo interés para todos nuestros amigos televidentes. Nosotros vamos a quedar hasta acá con el segmento de recomendaciones médicas y nos trasladamos al otro lado del estudio con muchísimo más.